Este es el taller de física acerca del gráfico distancia versus tiempo. Mi nombre es Víctor Ahumada. El gráfico de distancia versus tiempo es un gráfico que se utiliza para representar movimientos rectilíneos, es decir, aquellos movimientos en donde la trayectoria está representada por una recta. Entonces, cualquier objeto que esté describiendo una recta puede ser representado aquí en movimiento en un gráfico distancia versus tiempo. Dentro del gráfico vamos a encontrar primero que todo en el eje Y a la distancia, que si estamos trabajando en el sistema internacional debería estar medida en metros. No obstante, puede estar medida también en otras unidades como kilómetro, como centímetro, etc. En tanto, en el eje X vamos a encontrar el tiempo, que si estamos nuevamente en el sistema internacional debería estar en segundos, pero también puede estar en hora, en minuto, etc. Algo muy importante de este gráfico y que nos va a entregar mucha información es la pendiente, que representa a la velocidad. Y la unidad en la que encontremos a la velocidad siempre va a estar dada por la división entre la unidad de la distancia y la unidad del tiempo. Entonces, si ambas cantidades están en metros y segundos respectivamente, la velocidad debería estar en la unidad metro por segundo. Pero si la distancia estuviera en kilómetros y el tiempo en horas, luego la velocidad estaría en kilómetros por hora. Para calcular la pendiente, lo que debemos hacer es identificar dos puntos de la recta y calcular su valor a partir de la fórmula que conocemos de la matemática. Y ese valor corresponde a la velocidad. Otro aspecto muy importante es el área bajo la gráfica, que en este gráfico en particular no tiene significado físico. Recordemos que el área bajo la gráfica es toda el área comprendida entre el gráfico y el eje X. Esta es una característica propia de este gráfico, dado que en otros gráficos como velocidad versus tiempo o aceleración versus tiempo, el área bajo la gráfica sí va a tener un significado físico muy importante. Y por último, recordemos y veamos que esta recta que está representada acá, que conforma el gráfico propiamente tal, lo que nos va indicando es justamente la distancia a la cual se encuentra nuestro objeto con respecto a un sistema de referencia en cuanto aumenta el tiempo. Por ejemplo, a los 0,5 segundos, nuestro móvil se encuentra aproximadamente aquí, es decir, a 0,3 metros de distancia desde donde partió. Y así podemos ir viendo en qué posición está al intervalo o al tiempo que nosotros deseemos. Por ejemplo, acá en 1,5 segundos podemos también saber a qué distancia está el objeto desde donde partió y nos vamos a dar cuenta que es aproximadamente un metro. Y así podemos ir analizando punto por punto y podemos saber la posición que tiene el gráfico el objeto, en cada instante de tiempo. Es por eso que estos gráficos son herramientas muy importantes para describir un movimiento, porque básicamente resumen todo el movimiento de un móvil en simplemente unas rectas. Veamos algunas características de este gráfico. Primero, que las rectas que representan MRU son todas aquellas rectas que no son verticales. Por ejemplo, el gráfico que tenemos acá en azul representa un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, recordemos que en el gráfico la pendiente es la velocidad. Entonces acá nosotros podemos calcular la pendiente de esta recta y nos va a dar algún valor cualquiera. Pongamos M1. Si calculamos la pendiente de esta otra recta, nos va a dar otra pendiente M2. Y si calculamos esta otra pendiente, nos va a dar una pendiente M3. Pero la cosa es que la pendiente en una recta es constante. Da lo mismo cuáles sean los puntos que elijamos. Si elegimos cualquier par de puntos, la pendiente siempre nos va a dar la misma. Lo que quiere decir que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante en cada una de estas rectas, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, en donde precisamente la velocidad es constante. ¿Cuándo no vamos a encontrar un movimiento rectilíneo uniforme? En el siguiente caso, cuando tenemos arcos de parábola o una curva como la que vemos en esta gráfica. ¿Y por qué no representa un movimiento rectilíneo uniforme? Porque si quisiéramos calcular la velocidad en este gráfico, tendríamos que calcular la pendiente, porque es un gráfico de distancia versus tiempo. Y si uno se fija, no podemos calcular la pendiente de este gráfico porque es una parábola.
Y hasta donde nosotros conocemos en PSU, no hay una fórmula para calcular la pendiente de una parábola. Solamente la podemos calcular para una recta. Entonces es imposible calcular la pendiente de este arco, al menos con conocimientos PSU. Y es por eso que estas curvas precisamente representan un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración, porque la pendiente de este gráfico va aumentando cada vez más. Es decir, la velocidad va aumentando cada vez más. Así que cada vez que nos encontremos en un gráfico de distancia versus tiempo con una curva como este arco de parábola, o también puede ser bajando, etc., vamos a estar en presencia de un movimiento acelerado o desacelerado. Y cada vez que tengamos rectas, vamos a estar en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Otra característica muy importante es cómo calcular la distancia recorrida y el desplazamiento, que recordemos que no es lo mismo. Primero analicemos la distancia recorrida. Nos dice acá cómo se calcula, que es la suma de todas las distancias. Entonces vamos viendo. Por ejemplo, en este intervalo de acá, el móvil se encuentra todo el rato a 0 metros desde el origen o desde donde partió. Es decir, todavía no parte. En este otro intervalo, el móvil fue desde 0 metros, que estaba acá, hasta menos 10 metros, donde está aquí abajo. Entonces, ¿qué distancia recorrió en este trozo? Distancia siempre positiva, recuerden, recorrió 10 metros, porque fue desde 0 hasta menos 10. En este otro trozo, el móvil estuvo todo el rato a 10 metros negativo. Se mantuvo a menos 10 metros, o sea, no avanzó nada. 0 metros. En este otro tramo de recta, fue desde este punto que está a menos 10 hasta este punto que está a 40. Y si fue de menos 10 a 40, recorrió 50 metros. Luego en este tramo fue desde este punto que está a 40 hasta este punto que está también a 40. Entonces en este tramo no avanzó nada porque estuvo todo el tiempo a 40 metros desde el origen. Avanzó 0. En este tramo fue desde ese punto que está a 40 hasta ese punto que está a 30. O sea, avanzó 10 metros, porque fue desde 40 hasta 30. Y finalmente, en este último tramo, fue desde ese punto que estaba a 30 hasta ese punto que está a 10 metros. Entonces, si fue desde 30 hasta 10, anduvo 20 metros. Y esas fueron todas las distancias que recorrió el móvil en cada uno de los tramos. Y con eso podemos calcular cuál es la distancia recorrida en total, precisamente sumando todas estas distancias individuales. Tendríamos 10 más 0 más 50 más 0 más 10 más 20. Y eso nos da un total de 90 metros. Ahora, para el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, mejor dicho, lo que nos dice es la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Porque recordemos que el desplazamiento es solamente la línea recta que une el principio con el fin. Entonces fijémonos, el móvil partió aquí, a 0 metros del origen, y terminó en el punto final, obviamente, que es acá, que está a 10 metros del origen. Entonces partió a 0, terminó a 10 metros, luego la distancia que une el punto inicial con el punto final es 10 metros, porque partió en 0 y terminó en 10. Entonces el desplazamiento o la magnitud del desplazamiento es 10 metros, que es distinta a la distancia recorrida. Recordemos la diferencia entre ambas magnitudes físicas.